Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en este nuevo inicio de estudio de Parashá que nos concede la sabiduría misma, digna de todo respeto reverente, que nos instruye y nos hace justos y sabios. Soy Eliyahu Boaz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la primera aliyá de la Parashá número 12 que lleva por nombre Vayehi y que significa y vivió. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro o Sefer de Bereshit o Génesis, capítulos 47 desde el 28 hasta el capítulo 48, versículo 9. Antes de empezar, damos gracias al Elohim Supremo que hace dichoso al hombre a quien no le cuenta sus delitos y no encuentra en él engaño, quien nos quiere entregar entendimiento y enseñarnos el camino en que debemos andar, quien nos pide que lo dejemos aconsejarnos y no nos perderá de vista. Y hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torah. Y empezamos el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Vayehi en el capítulo 47, versículo 28. Y nos dice: Jacob vivió 17 años en la tierra de Mizrayim en Egipto, de modo que el lapso de la vida de Jacob llegó a los 147 años. Primer principio de vida valioso y de gran bendición para cada hijo de Israel es cuidar de nuestros padres en su vejez y no aprender la cultura de los pueblos de hoy que abandonan a sus padres a escasez, en la distancia y algunos a total desamparo. De este pasaje podemos aprender que no es casualidad que los mismos 17 años que Jacob cuidó de Joseph desde su niñez hasta el día que se perdió fueran los mismos 17 años que Joseph cuidaría del bienestar de su padre después de su reencuentro en Egipto y hasta su muerte. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4 nos ilustra al respecto. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a hacer su labor religiosa para con su propia familia y de esa forma paguen alguna deuda que tienen con sus antepasados, porque esto es lo aceptable delante de Yahweh. También Devarim o Deuteronomio en el capítulo 5 versículo 16 nos recuerda: honra a tu padre y madre para que te vaya bien en la tierra que Yod-Heh Vav-Heh tu Elohim les está dando. Y el capítulo 47 de Bereshit en el versículo 29 nos continúa relatando: y cuando se le acercaba a Jacob el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: hazme este favor, pon tu mano bajo mi muslo como promesa de tu constante lealtad. Por favor, no me sepultes en Mizrayim. Era de carácter primordial ejecutar este juramento por diferentes razones. La primera de ellas era mantener la vista en la tierra prometida como la tierra donde Israel tenía que volver y morar allí. En segundo lugar, cuidar de no lastimar el amor propio de Faraón, emeritando su tierra, Egipto. Por esto hace jurar a Joseph, y esto es confirmado por Faraón o Paró en Bereshit, Génesis 50, versículo 6. Él respondió: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar, y así no crear una desaveniencia entre los egipcios e Israel, y con esto reducir la gracia de Joseph ante Faraón. Como tercer aspecto, un acto que confirma la propiedad que se debía mantener vigente con la sepultura de los patriarcas en la cueva de Macpela, territorio cananita, comprada a precio de plata por el patriarca Abraham. Un punto más a resaltar en este pasaje es lo concerniente al juramento y la claridad que expresa la importancia de la circuncisión en la descendencia de Abraham y cómo este contacto físico establecía un carácter irrevocable que será considerado con mayor ímpetu en esta misma parashá. El versículo 30 del capítulo 47 de Génesis o Bereshit nos dice: cuando me acueste con mis padres, sácame de Mizrayim y sepúltame en el sepulcro de ellos. Él respondió: lo haré como lo has dicho. La muerte en este pasaje se hace presente y es importante hacer un énfasis y un análisis de ella, puesto que hoy en día muchas posturas hay al respecto. Los versículos que citaremos son con el único propósito de dejar una postura clara de lo que la Biblia enseña al respecto, no dejando
dejando de tener en cuenta los modismos hebreos o hebraísmos para algunos conceptos que de forma subjetiva son usados en todo lo concerniente a la muerte, por ejemplo, la resurrección, la muerte del justo y la del injusto, así como la segunda resurrección y la muerte segunda respectivamente. Todos estos términos aparecen en las Escrituras y a esto podemos sumarle la alegoría del sueño o de los que duermen. Basado en esta riqueza de conceptos que apuntan a este escabroso tema, es bueno conocer el contexto bíblico y a su vez las interpretaciones más acertadas del mismo. En Yehezquiel o Ezequiel capítulo 18 versículo 4 nos dice la Escritura: miren, todas las almas me pertenecen a mí, ambas, el alma del Padre y el alma del Hijo, son igualmente mías. Así que es la persona que peque, él mismo es el que morirá. Es necesario tener claro el concepto alma en el hebreo, que lo encontramos en la concordancia Strong con el número 5315 y es la palabra nefesh, que viene de la raíz nafash, que también se encuentra en el Strong con el número 5314 y tiene que ver con respirar, ser soplado sobre como por una corriente de aire. Entonces nefesh es una criatura que respira, tiene vitalidad, aliento, corazón, cuerpo que es animal, hombre, interior, íntimo, mente, persona, ser, vida y voluntad. Y todos estos conceptos en su mayoría coinciden con los de las palabras espíritu, ruach y vida, hay. Es decir, el alma está muy relacionada con la vida misma y esa vida viene del espíritu que fue insuflado en cada ser humano para llegar a ser o tener vida. Podríamos decir que un alma sin el espíritu no sería un alma viviente o un ser vivo, pero el espíritu sin alma sigue siendo espíritu, pues procede de una fuente espiritual, quien es el Padre mismo de todos los espíritus, como nos lo dice Ibrim o Hebreos en el capítulo 12 y en su segunda parte del versículo 9. Cuanto más, mucho más debemos al Padre de los Ruachim de los espíritus y viviremos. También Números o Bamidbar en el capítulo 27 versículo 16 en su primera parte, que Yahweh Elohim de los Ruachim de todos los seres humanos. Y aquí es importante tocar, aunque de forma superficial, el tema de morir, pues de él se desprenden puntos que inquietan qué pasa después de la muerte o la eternidad del alma, que hoy está filtrada en la mayoría de corrientes bíblicas, y aún el mismo castigo eterno. Temas que deben ser evaluados a través de la misma escritura y la exégesis hebrea. En Salmos Teilim capítulo 22 versículo 29 nos dice la escritura: los que comieron y engordaron en la tierra se postrarán ante él, los que bajan al polvo se postrarán ante él, los que no pueden conservar viva su alma. Entonces el alma se muere. Para nosotros como creyentes duerme, sin embargo deja de ser. En esto estriba la grandeza del regalo de la resurrección. El libro de Mateo o Matilla en el capítulo 10 versículo 28 nos recuerda: no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma, en el Gehinom. Este término es muy importante conocerlo. Gehinom fue pues lo que los griegos tradujeron como infierno. En su etimología, Gehenna deriva de Gehinom, que significa Valle de Hinnom. Gehinom también se llamaba Gaiben Hinnom, que significa Valle del Hijo de Hinnom. El valle estaba fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén y se extiende desde el pie del monte Sión hasta el valle de Cedrón al este. Es mencionado en la Biblia en diversos versículos como Valle de Hinnom, Valle del Hijo de Hinnom o Valle de los Hijos de Hinnom. No se describe propiamente como el infierno, sino como un valle real situado en Jerusalén. Esto lo podemos comprobar en Josué o Yehoshua capítulo 15 versículo 8, que nos dice: después la frontera subía hasta el valle de Ben Hinnom a lo largo de la ladera sur del Jebusita, esto es Jerusalén. La frontera corría entonces hasta la cima de la colina que está frente al valle de Hinnom en el oeste, al extremo norte del valle de Refaim. También el capítulo 18 versículo 16 de este mismo libro nos señala: entonces bajaba la frontera hasta el pie de la colina, junto al valle de Ben Hinnom, al lado norte del valle de Refaim. Entonces corría por el valle de Hinnom a lo largo del costado sur de los Jebuseos hasta en Rogel.
En Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 10 nos dice: también profanó el Tofet que estaba en el valle de Ben-Hinnom para que ninguno entregara al fuego a su hijo o a su hija en honor a Molec. También Segunda de Crónicas capítulo 28 versículo 3 nos dice: hizo ofrendas en el valle de Ben-Hinnom y echó a sus hijos en el fuego, según la aborrecible costumbre de las naciones que Yahweh había desposeído delante de los hijos de Israel. Y en ese mismo libro de Segunda de Crónicas capítulo 33 versículo 6, entregó sus hijos al fuego en el valle de Ben-Hinnom y practicó la magia, la adivinación y la hechicería, y consultó a los fantasmas y a los mediums espiritistas, hizo mucho de lo que era desagradable para Yahweh, provocándolo a ira. Nehemías el profeta también en el capítulo 11 versículo 30, en Zanoach y en Adulam y sus aldeas, en Lachish y sus campos, en Azekah y sus aldeas. Ellos se establecieron desde Beersheba hasta el valle de Hinnom. También Yemirjao, Jeremías capítulo 7 versículos 31 y 32. Han edificado los lugares altos del Tofet, que están en el valle de Ben-Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé ni me pasó por la mente. Ciertamente viene el tiempo, declara Yahweh, cuando no se hablará más del Tofet ni del valle de Ben-Hinnom, sino del valle de la matanza. En el Tofet serán sepultados hasta que no haya más lugar. Y el capítulo 19, versículo 2 de este mismo libro del profeta nos dice: y sal del valle de Ben-Hinnom a la entrada de la puerta de los tiestos y proclama allí las palabras que yo te hable. Y en el versículo 6, ciertamente declara Yahweh, vendrán días cuando este lugar no se llamará más Tofet ni valle de Ben-Hinnom, sino valle de la matanza. También el capítulo 32, versículo 35 de Jeremías: y edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben-Hinnom, donde le ofrecieron sus hijos y sus hijas a Molec, cuando yo nunca he mandado ni me ha venido a la mente mandar que hicieran esa abominación, y así trajeron culpa sobre Yehudá. Pero aunque en unas versiones aparece transliterado como Gehenna, en otras se traduce por infierno. Después del año 638 antes de nuestra era, el valle de Hinnom se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. La palabra Gehenna o Gehenem y Jahannam también aparece en el libro musulmán, el Corán, como lugar del tormento para los pecadores, el equivalente islámico del infierno cristiano. Está escrito en Ibrim o Hebreos capítulo 10 versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Este es uno de los puntos centrales que la misma escritura nos imparte, y es la preservación del alma para los que tienen fe, es decir, que gracias a nuestro Mashiach Yeshua, nosotros hemos sido alcanzados para preservación de nuestra alma y no para destrucción eterna. Teilim, Salmos 37 versículo 38 nos dice: pero los transgresores serán todos destruidos juntos, y el remanente del perverso será totalmente destruido. El capítulo 48 de Bereshit, en el versículo 1, continúa relatando en relación con esta primera aliyá. Algún tiempo después le dijeron a Yosef: tu padre está enfermo, así que tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Este es un tiempo donde podemos considerar que la edad y el deterioro de la casa de Jacob está en sus últimos momentos, y es cuando, a través del mensaje de restauración a la casa de Yosef, que es casa de Efraín, y que está trayendo a todos los hijos de Israel nacidos de madres egipcias. Yesaya o Isaías el profeta, en el capítulo 54 versículo 1, nos dice: alégrate, oh estéril, tú que nunca has dado a luz, grita de gozo, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la desposada, dijo Yahweh. Y el capítulo 48, versículo 2 de Génesis o Bereshit nos continúa relatando: cuando le dijeron a Jacob: tu hijo Yosef ha venido a verte, Israel hizo acopio de fuerzas y se sentó en la cama. En los momentos de más angustia y aflicción para Israel, a punto de desfallecer completamente, vendrá el Mashiach Yeshua y lo hará levantar nuevamente. Jeremías, Yemirjao el profeta, en el capítulo 23, versículos 5 y 6, nos recuerda: he aquí los días vienen, dice Yahweh, cuando yo levantaré una rama justa de David. Él, un rey, reinará y comprenderá. Él ejecutará juicio y rectitud en la tierra. En sus días Yehudá será salvado, Israel vivirá en seguridad, y el nombre dado a él será Yahweh Sidkenu, Yahweh nuestra justicia. Corintillín Bet o Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice al respecto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él.
Y el capítulo 48, versículos 3 y 4 de Génesis continúa relatando. Y Jacob le dijo a Joseph: el Shaddai, el todo suficiente, el poderoso omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. El momento en que Yod-Heh-Vav-Heh da estas palabras a Jacob es en Bereshit, Génesis 35, versículo 11. Después le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y ya tenía 11 hijos varones, y Dina solo faltaba Benjamín. Pero Jacob entendió muy bien las palabras del Eterno, y esta es una poderosa razón para adoptar 2 hijos más, Efraín y Manasés. El versículo 5 del capítulo 48 de Bereshit nos continúa diciendo: ahora tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Mizraim en Egipto, antes de que yo viniera a ti, son míos. Efraín y Menashe serán tanto míos como Shimeón y Rubén lo son. Esta adopción tiene una trascendencia tan elevada que raya para nuestros hermanos judíos en inverosímil, y es el condimento perfecto del celo que habría de venir sobre ellos en estos últimos tiempos. Estos descendientes de Joseph, nacidos en Egipto, ahora no solo pasarían a ser hijos legítimos, sino que uno de ellos recibiría la primogenitura y con ellos la doble porción de bendición. El libro de Romanos o Romillim, capítulo 8, versículo 15, nos dice: porque no recibieron ruach de esclavitud para traerlos otra vez a tener temor, por el contrario, ustedes recibieron el ruach que nos hace hijos, y por el poder del cual gritamos Abba, esto es, amado Padre. Yeshua, como descendiente directo de Yehudá, viene a recoger a sus hermanos descendientes directos de Joseph, esto es, a Efraín y a Menashe, conocidos como la casa de Efraín. Jeremías o Jimerjao, el profeta, en el capítulo 31, versículo 9, nos recuerda: ellos salieron gimiendo y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas. Porque yo soy un hijo de Reubén, el primogénito de Israel. Él fue el primogénito, pero como él profanó la cama de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de Joseph, el hijo de Israel, pero no de tal manera para que él fuera considerado en la genealogía como el primogénito. Pues Yehudá se hizo más grande que sus hermanos, puesto que la autoridad vino de él. No obstante, la primogenitura fue para Joseph. Y el versículo 8 del capítulo 48 de Bereshit o Génesis dice: notando a los hijos de Joseph, Israel preguntó: ¿quiénes son estos? Jacob estaba casi ciego, dice el versículo 10. ¿Cómo es entonces que aquí los ve? De esto podemos inferir la visión profética que Jacob tuvo en ese momento de los hijos de Joseph, pues vemos cómo de forma inusual Jacob los bendice cruzando sus manos, y este aspecto de bendición profética seguirá en nuestro análisis. Lo que queremos resaltar de este verso es la pregunta: ¿quiénes son estos? Pues el profeta Isaías nos confirma que la respuesta a esta pregunta aún sigue pendiente por verse cumplida. Yesaya o Isaías el profeta también nos dice en el capítulo 49, versículos 18 al 22: levanten los ojos y miren alrededor, todos ellos se están reuniendo y viniendo a ti. Yahweh jura: tan cierto como yo vivo, los usarás a todos como joyas, te adornarás con ellos como una novia. Porque tus lugares desolados y ruinas y tu tierra devastada estará muy apretada para aquellos que habitan en ella. Tus devoradores se irán muy lejos. El día vendrá cuando los hijos nacidos cuando tú estabas de luto te dirán: este lugar está muy apretado para mí, dame espacio para que pueda habitar. Entonces te preguntarás en tu corazón: ¿quién me engendró estos para mí? Yo he estado guardando luto sola por mis hijos, como exiliada, vagando de aquí para allá. ¿Quién ha criado a estos? Yo fui dejada sola, así que ¿de dónde han venido estos? Así dice Yahweh. Aún Yahweh. Haré señales a las naciones alzando mi bandera para las islas. Ellos traerán a sus hijos en su pecho y cargarán a tus hijas en sus hombros. Según el rabino Bar Shalom, hay una relación entre Isaías 49, versículo 21 y Génesis Bereshit, capítulo 48, versículo 8. Según la segunda regla de interpretación, Gezerá Shavá, similitud de expresiones, que significa, se puede ver esta relación. En los últimos tiempos, Israel hará la misma pregunta otra vez: ¿quiénes son estos y de dónde han venido?
De todas las naciones de la tierra vendrán personas para unirse al pueblo de Israel. Estas personas son hijos de Ben Yosef, del hijo de José, discípulos de Yeshua el Mesías. La palabra hijo sabemos bien que significa seguidor, discípulo o talmid. El libro de Juan o Johanán, capítulo 21, versículo 5. En los últimos tiempos, Yeshua se va acercando a Israel con sus hijos que han nacido de nuevo entre los gentiles. Vendrán de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para unirse totalmente al pueblo de Israel. La nación de Israel hará la misma pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? No podrán creer lo que ven sus ojos. Tantos hijos de Israel de entre los gentiles, y está escrito también en Yesaya o Isaías, capítulo 49, versículos 5 y 6. Pero ahora Yahweh dice: Él me formó en el vientre para ser su siervo, para traer a Jacob de regreso a él y hacer que Israel se reúna con él. Así que yo seré reunido y glorificado delante de Yahweh, y mi Elohim será mi fuerza. Él ha dicho: es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Según este texto, la misión del Mesías es de imprescindible cumplimiento: restaurar a las 12 tribus de Israel, traerlas a su propia tierra, recogiendo todo disperso de entre las naciones, asimilado hasta el tuétano de los huesos, puesto que este es el fundamento de las raíces hebreas y el entendimiento de las dos casas de Israel, Yehudá y Efraín. Si esto no sucede, Yeshua sería un falso profeta de Israel y nosotros habríamos creído en vano, pues Yeshua mismo establece tal como está escrito en Mateo capítulo 15, versículo 24. Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está escrito en la misma profecía de Yeshaya, Isaías capítulo 49, 12. Contemplen, estos vienen desde lo lejos y estos desde el norte, algunos desde el oeste y algunos desde la tierra del Sinim. Está escrito en Galut o Apocalipsis también, capítulo 7, versículo 9, 13 y 14. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Concluyendo con esta primera aliyá de la Parashá Vayehi, nos dice el capítulo 48, versículo 9 de Bereshit o Génesis: y Yosef le dijo a su padre: estos son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo: tráemelos para bendecirlos. De esa misma manera, Yeshua el Mashiach manifiesta su paternidad sobre nosotros. Primero porque le fueron dados aquí, en Egipto, lo que concuerda con lo que nos dice el libro de Juan o Johanán, capítulo 17, versículo 6. Yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Ellos eran tuyos. Tú me los diste y han guardado tu palabra. Segundo, porque él y el Padre uno son. Johanán o Juan 14, 10 nos dice: ¿tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Esto es confirmado cuando Yeshua dice también en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 18: yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Toda Rabá, muchas gracias, Abba Melech, porque tu palabra desborda en sabiduría y en cada detalle nos alientas a revisar en el ejemplo que nos das, primero como bondadoso y justo Rey del universo, pero también como Mesías de Israel, al que quieres restaurar y hacer uno, además de los valores de reino de cada uno de los patriarcas, para recordarnos el valor que encierra el hecho de velar por nuestros progenitores en su vejez, de la manera en que ellos lo hicieron en nuestros primeros años, con esmero y dedicación, en contextos medianamente funcionales, brindándonos amor y cuidado hasta que pudimos ser relativamente independientes. Gracias, majestuoso Padre de Gloria, porque nos dejas ver la importancia de honrarlos, de no abandonarlos y acompañarlos en su proceso de bienestar hasta que tú decidas llamarlos al sueño profundo. También muchas gracias, Melech de Israel, porque al hacer la distinción entre Israel, tu pueblo, y las demás naciones, podemos comprender que incluso el cuerpo de un siervo debe tener sagrada sepultura en la tierra que tú le asignaste
y le entregaste a tu pueblo para completar sus días en esta tierra y esperar por la Eretz junto con quienes han llevado una vida justa, agradable e intachable delante de ti y conforme a tus preceptos e instrucción de justicia para resurrección y no dar lugar a la perdición eterna donde se arrojan los desperdicios sino donde se preserva el alma. Porque tú reinarás por siempre, grande e imponente monarca, Yeshua HaMashiach, Rey del universo, quien ejecutarás juicio y rectitud en la tierra para salvación, tanto de Yehudá como de Efraín, juntos siendo uno, Yeshurun, las 12 tribus de Israel restauradas, y serás llamado Yod-Heh-Vav-Heh Sidkeinu, para brillar por la eternidad con esplendor, con justicia y lleno de gloria. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Ahiot, en el estudio de la primera aliyah de la Parashá Vayhi. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.